pastor me informó que llevara la palabra el día de hoy, en mi corazón quise preparar algo que a lo mejor ustedes no hubieran escuchado, algo elaborado, una enseñanza, tal vez no está a simple vista, pero el Señor trae a mi corazón a la persona más importante y una palabra sencilla: Cristo. Amén. Cristo. Señor, te damos gracias en esta hora. Mi Dios, que así como tú me has dado a conocer estos misterios, Señor, de tu persona, de tu palabra, Señor, que los puedas dar a conocer a mis hermanos aún más abundantemente de lo que me has hecho conocer a mí, Señor. Padre, pasa por encima mi humanidad y mis errores y hazles entender a ellos lo que proviene de tu corazón, lo que proviene de ti, Señor. No lo que salga de mí, Señor, que algo pueda salir de mí esta mañana hacia ellos que venga de parte de ti, Señor. Ponga en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado Posicionados en Cristo. ¿Cuántos son creyentes en el Señor? Sí, creo que casi todos somos creyentes en el Señor. Sabemos que somos hechura del Señor. Sabemos que Él nos hizo. Y no solamente nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Que somos almas vivientes, que somos almas valiosas, como lo explicaba el pastor Antoine el domingo pasado, almas valiosas para Dios. Pero que ahora somos también valiosos en Cristo. Y de verdad sabemos cuán valiosos somos nosotros en Cristo. Entonces, para conocer y comprender ese valor que ahora tenemos en Cristo y la posición que ahora tenemos en Él, entiéndase bien esto, posición, lo vamos a entender esta mañana. Es necesario saber hasta donde el Padre nos permita su revelación, entender quién es Cristo, quién es Dios. Para yo saber quién soy delante de Dios, necesito conocer quién es Dios. Hoy en día el problema de la iglesia es que se vive un cristianismo sin Cristo. Y eso no tiene lógica. Entonces no podemos vivir ese cristianismo sin Cristo, sin conocer a Dios. Y cuando me refiero a conocer a Cristo, rápidamente yo sé que nos vamos a la vida de Jesús y lo que hizo en esta tierra. Y hasta nos podemos volver expertos históricamente en Jesús, pero quiero que me entiendan que cuando vengo a hablarle de Cristo, le estoy hablando del Espíritu que habitaba dentro de Jesús, del que venía de la eternidad. El Jesús de los Evangelios no era más que el recipiente de ese Cristo. ¿Sí? El Cristo del Evangelio no era más que el contenedor y la expresión física en esta tierra del Cristo de la gloria. Jesús en esta tierra, como expresión del Cristo, Cristo significa el Salvador, el ungido de Dios. Era la expresión de la salvación y de la misericordia de Dios en esta tierra. Este Cristo fue preparado desde la eternidad, desde el antes de la fundación del mundo, para la salvación de todos nosotros, cuya tarea siempre fue y sigue siendo, Él es eterno, darle la gloria a Dios. A veces nos creemos un poquito, ¿no?, el centro de la atención de Dios. Sí, el objetivo de Dios era salvarnos, pero el fin último de la salvación es darle la gloria a Dios. Y que Dios reciba mucho más gloria por la salvación de nosotros. A través de una vida perfecta, sin pecado, que vivió aquí, ahora Él nos hace merecedores de esa vida eterna. Este Cristo del que le estoy hablando fue liberado en la cruz. Entiéndase bien, fue liberado en la cruz para morar ahora con nosotros. Este Cristo es el que nos trae la salvación, la justificación, la santificación a través del Espíritu Santo, que también es Dios, quien nos revela y comunica
a este Cristo de la gloria. Para entender un poco de qué le estoy hablando, vamos a ver un pasaje que no es el pasaje central, pero vamos a ver un pasaje, Filipenses 2. Filipenses 2, versos 6 y 8. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Vamos a entender un poco qué es lo que dice este pasaje aquí. El Hijo del Dios Altísimo, el Cristo de la gloria, se humilló a sí mismo al tomar la forma humana, y sumado a esto, en su estado de humillación se sometió al designio de la ley, apropiándose de la culpa por la transgresión de la ley de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿En qué consistió la humillación de Cristo? En que se hizo igual a nosotros. Imagínense a este Cristo de quien todo fue hecho, por quien todo fue hecho, apropiándose de la carne humana y tomando una forma humana. Esa fue la primera humillación que Él sufrió. Porque cuando pensamos en la humillación de Cristo solamente nos vamos a la cruz, pero quiero que entendamos desde dónde viene la humillación de Cristo. Asumió la forma humana, la condición en el estado, la condición en estado perpetuo mientras estuvo aquí de humillación. ¿Entiende ese estado? El estado es la posición que yo tengo ante una ley, ante algo. ¿Sí? No es igual que condición, tiene que ver, pero no es igual. Entonces, estando en el estado de humillación, en forma de hombre, se humilló aún más, sometiéndose a la ley que condenaba a los hombres. Es decir, ya estaba humillado, se humilló más aún en la condición de hombre. Ahora sí hablamos de condición, en la condición de hombre. Atrayendo así, a sí mismo, al pecado y el castigo de Dios sobre él. Entró en una condición aún más humillante al asumir la carga de los pecados del mundo. Siendo santo y perfecto, se volvió siervo y obediente hasta la muerte. Aún la misma obediencia, aunque era para la gloria de Dios, le era una humillación a Él. Porque Él era el que regía el mundo. Toda la autoridad está sobre Cristo. Más adelante explicaré en qué momento la inaugura. Y ahora se sometió a obediencia por darle gloria al Padre para la salvación de nosotros. Cuando pensamos en el sufrimiento y los padecimientos de Cristo, solo lo hacemos en función de los que Él sufrió en la cruz y todo lo relacionado con ello. Pero déjeme decirle que desde que Cristo pisó este mundo, estuvo sufriendo y padeciendo. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir en una atmósfera de pecado. Tuvo que vivir rodeado de pecadores, siendo el Dios omnisciente, omnipotente, conocía los pensamientos de todos, aún desde niño. Y tuvo que caminar diariamente en ofensa hacia su santidad. Nada más el caminar entre pecadores, nada más el estar en este mundo, afrentaba su santidad. Y lo hizo por amor. ¿Estamos entendiendo un poco entonces hacia dónde vamos? Amén. Él sufrió desde el mismo momento que entró en este mundo en la forma de hombre, como hombre. Y tuvo que crecer sufriendo y caminando día a día en padecimientos, al estar en presencia de pecadores que ofendían su santidad. Hermanos, cada pensamiento, cada palabra, cada persona que estaba ante Él era una ofensa para sí mismo.
porque su existencia era meramente perfecta, aún siendo hombre. Era el Dios hombre. Y por amor y obediencia al Padre, anduvo con hombres de labios pecadores. Caminó con gentiles y publicanos. Y cuánto más murió por todos nosotros. Él soportó las acechanzas de Satanás, porque aún el ser tentado por Satanás era una ofensa a su santidad. El hecho de que sus compatriotas lo rechazaran, lo ofendían, porque él vino a rescatarlos, ellos le rechazaron. Que los doctos de la ley no le reconocieran, era una ofensa para él. Cada tentación que sufrió no se compara a lo que nosotros sufrimos. Nosotros podemos decir, bueno, sí, yo soy tentado, bueno, Cristo fue tentado de la misma forma que yo. No fue igual. Porque ofendía su santidad, era una afrenta para él, la tentación. Y fue en gran manera la tentación, porque fue peso tras peso tras peso que se colocó en él y lo resistió. Toda la tentación del mundo, él la resistió. Y salió victorioso de ella. Aún en su muerte fue humillado. La pena de la cruz no era aplicada a los judíos, no era un castigo judío, era un castigo romano. Y ni siquiera se lo aplicaban a los ciudadanos romanos, solamente a la escoria del mundo. A los peores criminales se le aplicaba esta condena de la cruz. Era una muerte insidiosa, era algo grotesco que provocaba burla al que moría en una cruz, tan despreciable que solo se usaba en casos de los peores criminales, sometiéndoles a escarnio y a la burla pública. Sin lugar a dudas, esta era una muerte maldita. Y era necesario que padeciera a través del sistema romano. ¿Por qué? Era necesario que fuera juzgado por los hombres. ¿Por qué? Porque el sistema romano en aquel tiempo era considerado el más perfecto. O sea, tú podías decir que si ibas a un juicio romano, podías tener la certeza que ibas a ser juzgado justamente. Y así fue. Pilato no vio culpa en Cristo y sin embargo fue condenado. ¿Por qué? Porque así lo preparó Dios, así lo quiso Dios. Isaías 53 lo dice: Jehová quiso quebrantar, le plació quebrantar. No porque lo mereciera, sino porque quería salvarnos. Amén. Y así estuvo dispuesto para salvarnos. Amén. Entonces, el juicio de Pilato se podría decir que es el mismo juicio de Dios, porque Dios instauró la justicia en esta tierra a través de los hombres también. Los jueces de este mundo están puestos también para justicia, cosa que a veces no cumplen. Pero fue condenado injustamente. Y aun cuando pensamos que todo terminó con su muerte y exhalación de aliento de vida, a pesar que sí, todo el castigo fue recibido y la pena fue pagada, su cuerpo es llevado al interior de la tierra, cumpliendo así la maldición sobre Adán: al polvo volverás. Eso también era una humillación a Cristo, pagar por la maldición del hombre. Y el estar en la tumba tantos días también era una humillación. Aún estando en la tumba, Cristo tuvo que descender a los infiernos para demostrar su señorío sobre la muerte y victoria ante el pecado en un lugar inmundo. Es un lugar también despreciable. O sea, Dios en el infierno tuvo que descender, demostrar ese señorío. Eso también fue una humillación, pero a la vez lo exaltó. Es por ello que es necesario entender y conocer el tamaño de los sufrimientos de Cristo para así tener un mayor concepto del elevado honor y gloria que recibió en su resurrección, en su ascensión y en su sentar en el trono como el estado máximo de exaltación.
Ya escuchamos un poco del estado de humillación. Pronto vamos a escuchar acerca del estado de exaltación, que no se comparan tampoco a la humillación de Cristo. Y es precisamente ese Cristo de la gloria que hoy está con y en nosotros. Es de que nos posiciona justos ante Dios. ¿Qué les parece? Bien, porque esa era la introducción. Vamos a leer el pasaje, por favor. Ahora, a la luz de este entendimiento que tenemos acerca de los sufrimientos de Cristo, del padecimiento, de su estado de humillación, ahora vamos a ver lo que Él hace en su estado de exaltación en el Padre. Y ahora, la condición ahora en la que nosotros nos encontramos, en la posición que nosotros nos encontramos habiéndole recibido. Por favor, vamos a Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya. Usted acaba de escuchar y leer lo que dice aquí. A los santos. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Cristo. Yo te puedo hacer una pregunta. Tú y yo somos santos y fieles, ¿de verdad? Estamos en Cristo. ¿Cuánta infidelidad le damos a Dios cada día? Pero hermano, esto es grandioso. Santos y fieles en Cristo. Sin importar cuántos errores tengamos, Dios ya nos ve santos y fieles delante de Él. Amén. Porque no nos ve así como somos, nos ve en Cristo, por medio de Cristo, por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo, por lo que Él hizo aquí en la tierra y aún lo que no sabemos que hizo. Somos considerados santos y fieles Amén. ante Dios. Yo no merezco esto. Pero esto no sé si ustedes lo sienten igual. Esto es un dolor, ¿sabes? Esto a mí me llena de dolor, de terror, pero a la vez de gozo. Esto es lo que es ser cristiano. Arrepentirte constantemente de tus ofensas a Dios, por alabarle, porque ya Él te considera santo, ya Él te ve allá arriba. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No pensemos que la Trinidad es una cuestión de jerarquía. Jesucristo es tan igual a Dios, Dios Padre, pero Él se sometió por obediencia a Él. Le dio gloria más al Padre, pero son totalmente idénticos, igual que el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo más que podemos hacer para agradecer este amor inmerecido es bendecir a Dios y adorarlo por quien es Él, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya dice que nos va a bendecir, no, dice que nos bendijo. Déjame decirte algo, a veces que nosotros buscamos a Dios y le pedimos cosas y somos obedientes no, bueno, voy a ser santo porque yo quiero que Dios me bendiga, yo voy a hacer esto para que el Señor me bendiga. No, tú eres bendito en Cristo, no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios. Si no tuviste que hacer nada para creer en Él, mucho menos ahora. Pero Él produce grandes cosas en nosotros que nos impulsan a hacer grandes cosas para Él, solo por amor a Él, no porque queramos recibir algo de Él, porque no vamos a Él viendo sus manos, tenemos que ir a Él viendo su rostro.
bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Será que Dios hace una separación entre bendiciones espirituales y bendiciones materiales? Hermanos, si todas las cosas le pertenecen, Él no hace distinción alguna. Todo ya está en Él. Nosotros hacemos distinciones entre lo material y lo espiritual, y más aún cuando le damos más importancia a lo material. Qué error tan grave. Pero ya todas las bendiciones que están en Él y ya las aprobó para nosotros, porque están en Cristo, se encuentran en Él y Cristo está en nosotros. Amén. Por su misericordia. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo te escogió? Cuando tú decidiste creer en Él. Antes. Cuando tú te paraste e hiciste una oración de fe. Antes. Antes de la fundación del mundo, antes que existieran los tiempos, y Él te había escogido en Cristo. Ya Él había visto, no solamente, esta es una doctrina muy importante y a veces muy poco entendida, la doctrina de la elección. Muchos atribuyen solamente la doctrina de la elección a la soberanía de Dios, como indiscriminadamente, pero en mi opinión, no soy teólogo, pero en mi opinión, cuando Dios escoge a alguien, lo hace a la luz de toda su perfección, no solamente de su soberanía. Él opera en la soberanía, pero lo hace a la luz de su amor, lo hace a la luz de su misericordia, lo hace a la luz de su justicia, lo hace a la luz de su bondad. Y cuando el texto indica que nos escogió, en el original no solamente indica que Dios hizo una escogencia como tal, sino que hizo una escogencia para Él. Él te escogió para Él mismo. Él no solamente dijo, bueno, este va a tener a Cristo, no, este va a tener a Cristo, pero es mío. Este es mío. Nada ni nadie lo podrá separar de mí. Esa es la escogencia y la elección de los santos en Dios. Y esto no va en contra de la responsabilidad de cada quien de responder ante el Evangelio que se escucha. Esto es una gracia especial, dado a aquellos que Él decidió escoger. Él decidió escoger, no porque era más bueno, o porque eras más malo, o porque tenías buenas acciones. No, solamente es gracia. Pura gracia. Esto opera solamente por pura gracia de Dios. El que usted esté sentado allí y no allá afuera es la gracia de Dios. No fue lo bueno que usted hizo cuando estaba chiquito, ni nada por el estilo. Es gracia. El hecho de que el peor criminal del mundo se convierte, el hecho de que usted, que siempre estuvo bajo parámetros morales en la sociedad, se convierta, lo hace igual ante Dios porque es gracia. Él derramó gracia abundante sobre nosotros. ¿Y en base a qué nos escogió? Operó en soberanía, pero ¿en base a qué nos escogió? Versículo 5. En amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo es por su amor que Él nos salva. Y dice, adoptados como hijos suyos. La familia terrenal puede adoptar a hijos y darles seguridad, puede darles beneficios familiares, pero jamás y nunca podrá darle una identidad y una naturaleza cuando no es hijo biológico. Pero cuando dice adoptados por Jesucristo, es decir, el mismo trato que Dios tiene con Jesucristo, que es su Hijo, nos tiene a nosotros. Es decir, no solamente nos da las bendiciones con que nos bendijo en los lugares celestiales, no solamente nos da los recursos, nos da su justicia, sino que también nos da su naturaleza. Amén. Amén. De verdad lo estamos entendiendo. Nos da la naturaleza de Jesucristo a nosotros, seres pecadores. Nos capacita para ser santos, nos capacita para ser fieles por el puro afecto de su voluntad. Y veamos el fin último de todo esto. Y a veces, bueno, wow, Dios me exalta, wow, pero ¿cuál es el fin último? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Déjame decirte que tú estás hoy en este lugar
Estás aquí en este mundo para alabanza de su gracia, para alabanza de su gloria, con la cual ¿qué? Con la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos adoptó, nos acepta en Él, en su familia. Qué grande es Dios. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando hablamos de redención, en el texto original indica el pago, significa el pago en rescate de un esclavo en aquella época. El pago en rescate por nosotros como esclavos del pecado fue la sangre de Cristo. Y nos compró para sí mismo, no nos compró para que... No, eso no existe. No existe aquel que de verdad cree en Cristo y luego va al mundo a hacer y deshacer. No existen cristianos a media. Nos compró con su sangre para Él mismo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En la sabiduría y la inteligencia de Dios tenemos el conocimiento para conocer su abundante gracia. Y de la manera en que más conocemos abundante gracia, más abundante adoración producimos, porque ya estamos en Cristo. Y cuando el texto de Juan 4, 23, 24 habla de que Dios busca verdaderos adoradores, Él no busca, bueno, ¿cuál es la adoración de este? No, Él busca a aquellos que tienen a Cristo dentro. Él busca a aquellos que manifiestan la naturaleza de Cristo, que manifiestan aquello que Cristo hace para agradar a Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu y adoran en espíritu y verdad. El Espíritu y verdad, que es Cristo en nosotros. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Cristo en nosotros. En Cristo se propuso que nosotros conociéramos a Dios en sí mismo, a través de lo que Él hizo en esta tierra. Y el propósito final de esta misteriosa voluntad es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de los tiempos, cuando dice la dispensación de los tiempos, al final de los tiempos, el reino milenario, Él va a reunir a todos aquellos que están en Él y le va a dar su herencia, que es Él mismo. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué dice? Tuvimos herencia o tendremos herencia. Tuvimos herencia. Hermanos, quiere decir que esta es una promesa tan grande que Dios la ya ve como hecha. La herencia de nosotros es Dios, ver a Dios tal cual como es. No pensemos que vamos allá y wow, qué bella la puerta de perla y las calles de oro. No, vamos a ver a Dios. Amén. A conocer realmente a nuestro Creador. Es necesario que el Evangelio se predique para que sea oído. Y no solamente oído, sino que dice que creído. El creyente es aquel que oye la palabra de verdad y la cree por fe. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si no se han dado cuenta, desde que vengo leyendo, viene interviniendo Cristo, viene interviniendo el Padre, ahora el Espíritu Santo. Todos están puestos para tu salvación.
Al contrario de lo que se cree, que muchos piensan que Dios está arriba y Jesucristo arriba y aquí solamente está el Espíritu Santo. No, Cristo sigue haciendo la obra en nosotros a través del Espíritu Santo y el Padre sigue dándonos su gracia. Y cuando habla de sellados, ¿qué significa sellados? En la antigüedad, en la época de Pablo, se utilizaba un sello especial para documentos y cartas importantes que identificaban la autoridad de la persona que escribía, si era un gobernante, identificaba la autenticidad de lo que se escribía, de lo que se estaba mandando, y la propiedad. Es decir, cuando nosotros somos sellados, ¿por quién? Por nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la seguridad de la promesa de Dios en nosotros, tenemos la autenticidad de Dios en nosotros, tenemos la propiedad de que somos de Él. Amén. De que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino al Espíritu Santo, a Dios mismo, Amén. a través de este sello que Él ha colocado en nosotros. Él dice, tú eres mío, tú eres auténtico, yo te creé para mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros, dándonos a conocer la gracia del Padre, dándonos a conocer a Cristo, no es más que una garantía de lo que vamos a recibir al final. Es algo que no podemos explicar científicamente, pero lo sentimos y aquí está con nosotros, dándonos una garantía de que pronto estaremos con Él. Amén. Por esta causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, en esto sabía Pablo que ellos eran verdaderos creyentes, porque era una fe, como lo decía el pastor, que era demostrable en esos tiempos de persecución, en esos tiempos tan difíciles, una fe en el Señor Jesucristo, y no solamente una fe, amor los unos a los otros. Y si vamos al libro de Apocalipsis, al pasaje de las iglesias, a pesar que fue un hecho histórico, también era algo que Dios hablaba para las iglesias de este tiempo. Todas las características de las 7 iglesias son las características de todas las iglesias a través de la historia y que continuarán. Porque vemos muchas iglesias que conocen mucho, que tienen mucha fe, que hay mucho poder, pero ahí no hay amor. Y personalmente, yo tomo esta palabra para ustedes. Porque como me dijo mi esposa la primera vez que llego aquí, wow, o sea, no me conocen y siento que me aman. Y déjeme decirles que ustedes tienen mucho amor en el Señor. Puede que no tengamos el mejor templo, puede que no tengamos muchas cosas, pero tienen a Cristo y tienen el amor de Dios entre ustedes. Amén. Apropiense de esta palabra y créanla en el Señor. ¿Ah? Exactamente. Profundicemos más en este amor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a continuar leyendo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que los efesios conocieran lo que ya tenían, las riquezas y la abundancia de la gloria de Dios, en el conocimiento de su persona, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque a mayor revelación de Dios, mayor obediencia, mayor adoración, a mayor revelación, mayor conocimiento de quién es Dios, más yo voy a ser conformado a la imagen de Cristo. Por eso es que Pablo está orando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Se acuerdan el pasaje de que Jesús hablaba de los ojos como una lámpara y de las tinieblas? Se refiere a eso.
Cuando yo soy alumbrado con el conocimiento y la sabiduría de quién es Dios, mis ojos son como una lámpara que reflejan lo que Dios está haciendo dentro de mí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando se me alumbra el entendimiento, yo tengo conciencia de lo que me espera allá arriba, yo tengo conciencia de la herencia que tengo en Cristo, yo tengo conciencia de la gloria de Dios. ¿Y cuál? Escuchen esto. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Qué quiere decir esto? Y la cual, la sabiduría, la grandeza, la gracia de Dios, la supereminente grandeza de su poder, escúcheme bien, Dios está operando aquí en poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? La que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo estaba pidiéndole a Dios, no que les diera poder a los efesios, no, sino que los efesios fueran conscientes que ya tenían el poder que actuó en Cristo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder que usó para hablar con denuedo, para predicar el evangelio, el mismo poder que está en ti. Amén. Y hoy yo pido a Dios para que tú seas consciente que el poder ya está en ti, que el poder ya está en ti porque está en Cristo. No tengas miedo de orar por los enfermos, no tengas miedo de imponer las manos. No tengas miedo de abrir tu boca y proclamar el evangelio, porque muchos se convertirán por la conciencia que tú tengas de quién llevas dentro. Amén. Muchos están esperando que tú tengas conciencia de quién llevas dentro, porque no es con obras humanas, no es con palabras persuasivas que la gente se va a convertir, es a través de la conciencia de lo que tú llevas dentro. Y cuando tú ores por la persona, no vas a necesidad de predicarle, déjame orar por ti. Y la misma presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, de juicio. Amén. Ese es el poder al que Dios nos está llamando, a tener conciencia de Él, a conocerlo a Él. Todo está en Él. No existe un libro que te diga 10 pasos para lograr esto, 5 pasos para ser más poderoso, 5 pasos para ser más santo. No, todo está en Él. Todo está en Él. Y el conocimiento que tengamos de su persona. Sobre todo principado y autoridad. Está hablando acerca del poder que nos ha sido dado, el poder de Cristo. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los judíos y la gente de aquella época tenían gran estima a las potestades, a los ángeles y a todo eso. Entonces le está explicando, el poder que está en ustedes es mayor que lo que ustedes conocen, es mayor que los ángeles, es mayor que todo. Porque este poder, fíjense que hizo con todas estas cosas, principados, autoridades, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Es la iglesia dependiente en poder, separada de Cristo? No, porque aquí dice, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena en todo. No importa dónde tú vayas, Cristo lo está llenando todo. No importa dónde te encuentres, Cristo lo está llenando todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Cuando habla de esto, dice cuando aún estabais muertos. No tuviste que hacer nada. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Él les dio vida. Amén. Cuando aún estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando antes estábamos
apartados de Dios, lejos de Dios, andábamos conforme al príncipe de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira, enemigos de Dios. Y Él nos ha reconciliado con Él mismo. Pero Dios, que es, ¿qué?, rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, cuando todavía aborrecíamos a Dios, aún todavía, cuando éramos enemigos de Dios, nos dio gracia y salvación por medio de Cristo. Por gracia sois salvos, pura gracia. No hay nada de qué gloriarse, no hay ningún mérito humano, pura gracia. Una gracia irresistible. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué dice? Nos resucitó. Y nos hizo sentar. ¿De verdad entendemos lo que significa el poder de la resurrección que actúa en nosotros? Cuando Jesucristo resucita de los muertos, no es solamente como el volver a la vida, porque si no, la Biblia no lo hubiera llamado el primero, el primogénito de los muertos, o el primogénito de los vivientes. ¿Qué significa ese poder que actúa en Él? Él se dio vida a Él mismo, porque tenía la autoridad. Muchas veces lo dijo: yo tengo el poder para dar mi vida y poder para reponerla. Entonces, cuando Cristo resucita, se fusiona su alma y su cuerpo en un mismo ser. Es decir, su ser fue elevado a un nivel mayor. Si nos damos cuenta, Jesucristo se apareció a más de 500 personas a la vez cuando fue resucitado, y podía traspasar paredes y podía aparecer y desaparecer. Era un cuerpo, no era algo etéreo, es un cuerpo preparado para la gloria de Dios, es un cuerpo preparado para estar en la presencia de Dios. Inclusive podría ser materializado cuando Tomás lo tocó. Es un cuerpo, como lo explica Pablo luego, como el de los ángeles, que inclusive cambió tanto que a algunos les fue difícil reconocerlo. Este cuerpo inclusive cambió a nivel del psiquis. No cambió lo que creía ni nada por el estilo, sino que Dios lo capacitó con nuevas destrezas, con nuevas habilidades que como humano no tenía. Y este es el cuerpo al que Él nos resucitó, porque Él lo da como sentado, Él lo da por hecho. Aunque habitamos en este cuerpo de carne, ya Él tiene nuestro cuerpo preparado. Es tan real que Él dice: nos resucitó. Solamente nos espera tomar posesión de esa herencia, de ese cuerpo que el Señor nos tiene preparado para verle, para estar delante de su presencia. Un cuerpo tan glorioso como el de los ángeles, que inclusive si estuviera un ángel presente aquí, yo creo que todos nos veríamos tentados a adorarle, como le pasó a Juan cuando recibió la revelación. A ese nivel es el que el Señor nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y para qué? ¿Todo esto para qué? ¿Para nuestro propio beneficio? No, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo anterior decía que juntamente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es decir, que Cristo está sentado, pero no en el término como nosotros creemos de estar sentado, que están descansando, que están en reposo. No,
Era necesario que Él se fuera para operar con mayor poder sobre su iglesia, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Si el estar sentado a la diestra de Dios es un símbolo de autoridad. Cuando tú te sentabas a la derecha del rey, tenías toda la autoridad del rey para operar en el reino. Entonces Él está sentado a la diestra de Dios con autoridad sobre la iglesia. Es decir, Él inauguró, en el momento que se sentó a la diestra de Dios, Él inauguró su autoridad sobre el mundo. Él inauguró su autoridad sobre todas las cosas y la dio por cabeza a la iglesia. Amén. Es decir, que Él está operando hoy en nosotros. Él no está sentado descansando, ni Él está intercediendo por nosotros. Él está haciendo que todas las cosas fluyan conforme a su voluntad a través de su iglesia en esta tierra. Amén. ¿Cuánto más para nuestro país? Iglesia, cuando tengamos conciencia de la autoridad, del poder que tenemos, muchas cosas van a cambiar solamente por el hecho de tener la conciencia de quién llevamos dentro, a Cristo de la gloria. Porque la Biblia dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, hay una esperanza de gloria, una esperanza. No en algo físico, no nos dejemos llevar por lo físico, por lo que ven nuestros ojos, por lo que queremos. La esperanza de la gloria de Dios llenando toda la tierra. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. En Cristo, todo es en Cristo, no puede ser separado de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por creer en Cristo, pero aún el creer no es de nosotros, es dado por Dios. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Porque aún la fe con la que creemos es Dios en nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escuche bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando habla de creados en Cristo Jesús, no se refiere solamente a lo físico, en términos de nuestra concepción. Cuando dice creados en Cristo Jesús, es porque somos nuevas criaturas en Él, como le expresa su palabra. Fuimos creados de nuevo. ¿En dónde? En Cristo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En dónde vamos a andar? En las obras. ¿Pero en las obras de quién? De Cristo. En las que preparó de antemano para nosotros. Iglesia, es tiempo de adquirir la conciencia de esto. Y si sigo leyendo Efesios, esto es algo hermoso, impresionante. Es una carta que me gusta mucho, es teológica, en donde en los primeros pasajes Pablo los alienta, una carta de aliento, pero luego también nos amonesta. Entonces, veamos al Cristo que fue humillado por nosotros, pero que también está siendo exaltado por nosotros, en nosotros. Ponte sobre sus pies, vamos a orar. Amén.